Horacio, ¿cómo Sí, andás? Gracias por bien. recibirnos en tu casa. La idea de esta charla es, está la asociación cumpliendo 40 años. Estamos terminando un documento lindo para dejar para, para los próximos que hagan los próximos 40 años y vos sos una parte importante de estos primeros 40 años. No solo por haber sido presidente, pero sobre todo por haber sido un fanático, criador, seguidor de Alberto Pedro. Y bueno, pero sobre todo la idea es ir haciendo reportajes a los expresidentes que quieras o no con sus comisiones directivas fueron marcando el destino de estos primeros 40 años de la raza polo argentino. Vos estuviste en la comisión directiva desde el año 91 hasta el 98, fuiste presidente, asumiste en el 97, pero estuviste una década entera dentro de la comisión, una década importante, que veníamos de los primeros 4 o 5 años de remarla, y bueno, la idea es eso, tener una charla y un poquito hablar de lo que fue tu cría y las Tres Marías. Me parece, te agradezco muchísimo, les agradezco que estén acá y realmente es como darle valor porque para los nuevos, para los que van a estar los próximos 40 años, eh, tomen un poco conciencia y así es en la vida, de que a veces las pasiones o lo que uno le gusta, independientemente, uno cuando inicia este tipo de acción, que es en ese caso cuando fui convocado para desarrollar o para crear la raza polo argentino, no teníamos ni idea cómo se iba a salir. Pero había parte, gente realmente comprometida o entusiasmada con la idea, y pensábamos que tenía que ser algo que iba a ser positivo, que tenía que avanzar, porque la realidad es que las razas avanzan en función de una genealogía, siempre tiene que haber una genealogía, y, y, y en ese momento cuando fui convocado y me gustó muchísimo la idea, muchos de los que estaban en el ambiente polo, y especialmente los polistas, no es que descreían, pero decían, bueno, a mí me interesa que juegue bien al polo, después si es hija de fulano mengano, no me importa mucho, me importa que si es un buen caballo y chao. Este, o sea que hubo que vencer una resistencia entre aquellos que realmente hacían el deporte, se hacían el polo, jugaban grandes jugadores siempre, los mejores, y los que estaban en ese momento en alto polo, y, y- y a pesar de eso, con gente como, qué sé yo, que estaba yo me acuerdo Martín Reinal y Junior Campos, que en su momento tuvieron bastante peso en una oficina alquilada ahí enfrente a Luna Park, con medios escasos, pero con una idea que era positiva, y realmente mirando el desarrollo que ha tenido es impensable, impresionante, ¿no? Realmente eh, al principio era tratar de hacer yeguas madres, yeguas base, que tengan alguna historia en el polo. Todo lo que fue una discusión larguísima y pasábamos horas y horas discutiendo. Si dejábamos abierto el Si registro, dejaba si que la si cerrábamos, cerrábamos, si el padrillo era preparatorio o sí, no sí, era preparatorio, sí, cuántos hijos tenía que dar un padrillo para pasar a ser sí, definitivo, sí, 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 y después permanentemente, como decís vos, Horacio, era vencer el medio. O sea, el medio nos decía, queremos, a nosotros no nos importa. Y nosotros decíamos, no nos importa solamente que el caballo juegue al polo. Y nosotros decíamos, pero vas a tener un pedigree, sí, vamos a ser igual que el puro de sí, carrera, sí, sí. vamos a tener una historia, vas a poder corroborar. Y bueno, pasaron 40 años y hoy, Y es y, impresionante en 40 años lo que se logró, y mucho tienen que ver ustedes y lo que nos sucedieron a nosotros con otra mentalidad, más jóvenes, realmente lo que fue. Yo creo que en su momento el trasplante embrionario yo veía con ciertas dudas, porque realmente los criadores que criaban con una yegua y un padrillo y no tenían la misma posibilidad que el trasplante por un tema económico, por tener las yeguas, etcétera, pero eso realmente hizo una difusión enorme, ¿no es cierto? Y la verdad que uno mira, y yo miro bastante polo, la uniformidad de los caballos, y vos mirás y la mayoría son polo argentino, ¿no?
O sea Fíjate, Horacio, que eso que decís era lo que nos pasaba en aquel momento. No, pero cuidado, que el trasplante embrionario, el criador chico, que esto y que el otro, y la verdad que fue la primera gran revolución en la cría del caballo de polo. Hoy el 90% de los caballos polo argentino o que sí, juegan al polo se producen en centros de trasplante embrionario. Ya son entre un 88 y un 90%. Hay un 10, un 12% que vienen de manadas, con lo cual claro, hay un 90% de potrillos que ya nacen con valor agregado, porque estuvieron con biotecnología, sí, estuvieron en un centro de trasplante, en un centro de clonación, sí, hoy por hoy con el ICSI y aspiración de ovocitos y cosas, vos decís, pero mirá lo que hemos llegado. Y sí, hoy lo sí, hacen todo y vos que venís de estar sí, visitando amigos en sí, sí, Inglaterra, en la Copa de la Reina hubo, Horacio, 19, creo que fueron 19, 20 equipos, 950 caballos, 870 eran polo argentino. sí, 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 es impresionante. La verdad que, cuesta pensar, o sea, nosotros los que iniciamos esa, era imposible pensar en ese tipo de, el impacto que iba a tener, pero nos teníamos fe, ¿no? Veíamos que el origen de las razas vacunas, yo que soy un tipo nacido y criado en el campo, eso tenía que poder llevarse a los caballos y más nosotros siendo el deporte número uno de la Argentina, del mundo. O sea que es muy bueno eso, la verdad Y que, como vos que decís, hubo un grupo de gente que apostó muy fuerte y que quiso muy fuerte. Yo siempre le agradezco y valoro porque trabajaba con él, el impulso, la vocación y las ganas y la idea de Alberto y Horacio y después de Alberto llevarlo directamente como objetivo. Creo que sí, entre los dos, entre vos y yo, compartimos quienes nos asesoraron y quienes nos ayudaron a armar la cría de caballo de polo, a vos, Alberto, y a mí también. sí, Eh, esto me va a dar pie porque uno, no creo, no sé si me va a escuchar, pero puede leer o va a salir en algún lado, agradecerle eh, a Alberto, que yo decía Alberto solo nomás, lo que es, yo tenía la pasión por los caballos porque siempre me gustaron desde chicos y gracias a él y a estas yeguas que compramos en el año 72, que él vino y la seleccionó, y acá atrás está la letra de él, de los precios que anotó, Acá él, en este catálogo de Bullrich, de un remate de animales sangre pura salido de del training, Tattersall, del Tattersall, acá están las claro, primeras yeguas en el 72 sí, que Alberto te ayudó a claro, seleccionar. correcto, y después él pudo jugar 8 años, que es lo que hubiera sido en esa época de trasplante embrionero, que ya empezaba, que jugó 8 años el abierto, ganó 8 abiertos esa yegua, Las Tres las Tres Marías, contá Marías, el nombre. ¿Por qué las se tres, llamaba las Tres Marías? porque se llamaba, yo le decía la boleadora, porque se boleaba la yegua en el campo, entonces le habían puesto la boleadora, y Alberto con muy criterio, las Tres Marías se le dice a la Se boleadora le dice la boleadora. a Y la Alberto le boleadora, cambió el nombre le a las cambió Tres el Marías. nombre y quedó las Tres Marías, ¿no? Quiero que Eh, sepas que tengo una bisnieta de las Tres ah, Marías en ah, el campo. bueno, Yo, cuando Pepe te fue a comprar una vez sí, unas potrancas sí, a sí, tu casa al sí, campo, te compró la alma guapa sí, única. sí, Alma guapa es claro, tu prefijo. claro, mi Eh, prefijo, así que me y, encanta. y cuando la dejó de jugar, compartimos el vientre con Pepe Ah, y le ah, saqué cría y mira, creo que me quedan dos jugando todavía, sí, bisnieta de las Tres Marías. mira, Mirá lo que ha sido el trasplante claro, milenario y lo importante que sería esa yegua. claro. Y con Alberto hicimos un trato que yo se la prestaba, él me dio una yegua, una tordilla, la soñadora, que la había amasado al Bisu, y al final su carrera me la devolvió a las Tres Marías, y yo la tuve en el campo y saqué crías y no, nunca le pude una cría destacada, pero bueno, es una linda Bueno, historia que Alberto la arranca. jugó, Alberto, vos armaste la cría asesorado por Alberto, Alberto eh, la jugó 8 años cuando jugaba en Suárez. Estamos claro, hablando 8 finales de abierto con claro, Coronel Suárez. claro, sí, sí. No es poca cosa Y, invocar una yegua en ese sí, momento ahí. sí, sí, la verdad que sí, y bueno, era parte de la satisfacción y a mí el contacto con el polo era un poco poder jugar al polo los caballos que yo había criado y que había amasado, o sea, ¿no es cierto? Eso era parte nunca fui un jugador malísimo en polo, pero parte de la diversión fue a través de los caballos, ¿no? El contacto fue los caballos y ver mis caballos.
en una cancha en Palermo era una satisfacción grande, como cualquiera, ¿no? Y después llevabas Que quería. caballos a los remates de Egui Llevaba, Hermanos, el Intendente Alvear, ¿o no? sí, 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 llevaba unos caballos, sí, de Nuevos. remate nuevos y bueno, y en esa época había mucho remate y parte de la yegua que yo tenía, otra yegua destacada fue la Gacela, que se la vendía a Alfonso Pieres, que era una liquidación que hizo de Menditegui, Ah. caballos yeguas de Menditegui, En ¿no? el remate acá en Delviso, Del Viso. sí, yo trabajé en el remate en el Delviso, lo que era la rural de Delviso, hicimos la liquidación de Menditegui y la Claro. liquidación de Y Dowling, bueno, ahí. una de esas crías, de una de esas yeguas, es la Gacela, que era una yegua, es una anécdota bárbara, o sea, Alberto, un conocedor increíble de caballos, eh, la yegua era una tostada chiquita, muy buena, y yo le tenía bastante fe, y la presenté acá en la exposición de Petillos, Pepe Riglos me la presentó, y Alfonso Pieres, cuando yo la jugué un poco acá y después la llevé al campo, Alfonso me preguntó y se fue al campo a buscarla. Y bueno, hicimos negocios, la vendimos, los precios de esa época, uno los lleva ahora, sería una cosa impresionante, los valores que tenía. Y lo jugó, jugó en Espadaña, me parece que era, en la cancha 2 en partido antes de la 1 no sé por qué sería. Y me encuentro con Alberto, y entonces, ¿y qué, cómo te va? ¿Qué sé yo? Bien. No estaba mirando una yegua que juega Alfonso. Y entonces me dice, una que hace así, y hacía un poquito así. Sí. Ya la había visto, no tenía ni idea. Había visto los caballos, sabía esa yegua que era. Y bueno, y se enojó muchísimo porque no había sido él El que la tenía el que que la jugar. tenía que jugar, Claro. ¿no? Pero bueno, son historias de caballos y nada, es así, ¿no? Horacio, Eh, bueno, han pasado muchos años desde que vos dejaste el consejo directivo, pero como sos fanático del polo y entonces por ende y fanático de los caballos, seguís viendo, ves la evolución de la raza, ¿no? Yo veo una gran uniformidad, o sea, antes era los caballos buenos estaban en los equipos generalmente de punta y algunos jugadores tenían, y no era tan fácil cuando uno miraba polo promedio, polo bajo handicap o polo así, Mm. ver el nivel de caballos que uno ve. Y mucho, cuando ves polo de afuera, en Inglaterra, eso es impresionante cómo eso se ha cambiado. O sea que eso veo una gran Uniformidad. sí, gran uniformidad y es como que hay muchos caballos. Yo no sé si en promedio bueno se quejan de que faltan caballos destacados, pero siempre fue así, ¿no? A mí me parece que el caballo destacado eh, por ahí son cruzas de dos líneas de sangre que no se usan masivamente, por ahí produce un ser destacado, ¿no? Porque de hecho uno lo ve a Cambiaso que por ahí que se trae alguna yegua de Chile o una yegua o, Que tiene genética que argentina, tiene genética argentina, así. claro. Eh, Lo que pasa, Horacio, también, que hay muchísimo más polo. Hay Claro, mucho polo femenino, hay mucho polo en todas partes del mundo y sí, si hablamos de esta cantidad de caballos que la Argentina tiene en este momento, nada más que jugando la Copa de la sí, Reina, sí, de 860, sí, 70 caballos que jugaron, eran polo argentino, me sí. decís, bueno, no sé si no serán todos destacados, pero hay que tener, Sí, no, por supuesto, digo, eso. y eso yo los oigo que dicen, no, pero falta sacar crack. Y bueno, pero vos mirás en las carreras y ¿cuántos años hace que no se rompen los récords? Sí, 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 sí. Sí, eso decía Juan Carlitos en una época que hablábamos sobre los caballos. Y sí, sí, los caballos puede ser que sobre la velocidad. Dice una de las yeguas mías muy ligera, que no me acuerdo cuál era, en algún momento que nos cruzamos. Estas no le ganan, ¿no es cierto? Pero bueno, la velocidad, como decís vos, y en carreras no. Eh, yo creo que sí, eh, tengo algún tema con la clonación, que me parece que la clonación no produce reproduce el mismo individuo, pero no es un avance genético. O sea que eso, si se masifica, eso va a ser un techo, ¿no? Porque si vos lo clonás a Santiago Ballester, voy a tener Santiago Ballester, muchos Santiago Ballester, pero por ahí
Así puede aparecer. Coincido totalmente, pero Eso es la única duda que es cuando se avanza sobre eso, que es, o sea, que genéticamente no. pero vas a tener, si tenés muchas cosas iguales, vas a tener más oportunidad de cruzarlas con diferentes líneas y ver si provocas algo mejor. Seguramente para alguien que es un criador importante, que no es mi caso, a mí cuando me dicen, yo le digo, dame un clon de la cuartetera que mi cría me la va a mejorar muchísimo. Claro, claro, Y bueno. probablemente en otras. Creo que sí, con la clonación, como en todo, en todos los aspectos de la cría, en cualquiera de las razas, pero sobre todo estamos hablando del caballo de polo, creo que va a depender mucho del olfato del criador, qué clonar, a qué cosas hacerle trasplante embrionario, porque también se ha hecho mucho trasplante embrionario y a veces en la multiplicación genética no necesariamente es la yegua más generosa la que elegiste para hacerle embriones. Seguro, sí, porque parte del trasplante embrionario es que vos querés tener un individuo igual que el que vos estás sacando embriones. Pero ese individuo es producto de un padre y una madre. Y entonces vos si querés tener algo parecido a eso, tenés que clonar esa yegua. Y si no, tenés que cruzarla y porque yo tengo un nieto que ha jugado polo y ha hecho mucho trasplante embrionario y algunos individuos No son los que quieren. no son los que quieren, no, indudablemente Por que eso no. mismo creo que el olfato del criador va a ser qué clonar, a qué hacerle trasplante embrionario y qué sé yo. Yo como criador lo que sigo, no sé, lo sigo a Alberto Pedro, lo seguía a Pepe Egui. ¿Por qué? Porque ellos siempre eligieron caballos para jugar con boca y con vuelta. Que paren bien y Sí, que den vuelta sí, rápido. sí, sí, Y sí. Bueno, entonces vos decís, la Tres son, María no era muy ligera, pero era un trompo, era un trompo. Alberto siempre te dijo, dar vuelta al polo se juega en ángulos. El Sí, que da vuelta en círculo pierde el sí, tiempo. Entonces claro, siempre eligió yeguas que pararan y sí, doblaran sí, rápido. Pepe hizo lo mismo, vos decís, vamos seleccionando por una condición que sea la boca, al polo sin boca no vas a jugar, seguro, y sí, con sí, vuelta. sí, sí, Obviamente que después cuando combine voy a tener que combinar un padrillo que también, y a veces he combinado padrillos que no tenían ni boca ni vuelta, y me arruinaron la boca y la vuelta de la yegua que tenía. Pero bueno, ese es el arte de sí, criar también. sí, 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 por supuesto. Y es el atractivo de la cría, ¿no? Es el atractivo de la cría, vos tratar yo trabajé, mis primeros padrillos fue Sudeste, que Un compré, uruguayo, sí, uruguayo, un hijo de uruguayo. un hijo uruguayo, Santa Marta, la madre. bueno, y me dio bastante bien, o sea, saqué algún caballo más o menos. Y después sobre Southern Halo, que me encantó esa línea. Y seguí, tuve padrillos sobre eso. Y realmente es la parte linda de la cría. O el mismo trasplante es estar pensando de que vos vas a mejorar o vas a sacar un individuo superior. ¿No? Pero eso son pasiones que yo digo que son pasiones que uno tiene como todas en la vida, que no son transmisibles. Tu pasión, Sí. no, mi pasión no fue transmisible. Eh, yo Y tengo, mirá que criaste con padrillos buenos, porque uruguayo lo vamos a poner en sí, contexto, un hijo de Pronto y una, sí, propio hermano de claro, Utópico, propio hermano de claro, Uruguayana, sí, ganador del Gran Premio correcto, Nacional, el mejor sí, potrillo del año, sí, hijo de Pronto, sí, Timor sí, y Prosperina. sí, Creo que mira, tenía una genética extraordinaria con una sí, madre sí, importada, Santa Marta, mira, y después criaste qué memoria y tenés, después sí, con el pues Southern Hollow, con la lindísima familia materna, sí, sí, también, o sí, sea que le sí, agregaste mucha genética, pero a veces todo eso no necesariamente se habían seleccionado para Polo, sin no, embargo, no correcto, te dio el 100%, no, te dio correcto, algunos con las mejores sí. madres que se combinaban. Sí, sí, la Kinky le maté. El tío Jaro me parece que tenía una cosa eran animales mansos, ¿no? Yo compré unas yeguas en el Aras de Moza, ahí en la capilla en Gualeguay, y las yeguas malas. Y vos sabés que tengo descendencia sobre esa misma línea, son yeguas malas, de mal carácter. Decía eso, me acuerdo que Robin Williams, que jugábamos ahí en Medialuna, no me acuerdo, un Snowcat, una cosa así, que él puso Un tordillo que le que arruinó la cría. claro. Él después agregó un For Finger, For Friend, que le dio muy Sí. bien, después tuvo un hijo de Cuánime, el Ah, argentino, ah, un zainito, sí, un hijo de Cuánime, que Cuánime era un Immortality que había ganado la polla sí, de Potrancas y dio muy lindos caballos, daba muy lindo tipo, pero el Snowcat le sí, jorobó sí, bastante la cría. sí, sí, correcto, sí.
en el tema de Snowcat, Alberto Pedro era muy claro. Lo que decía él, los Claro habían andado muy bien y en el Aras Don Santiago, donde estuvo Claro, Sí, que le dio a los y le dio Cerezo, por ejemplo, claro. y después el Aras Don Santiago trajo a Snowcat, entonces eran hijos de Snowcat en Madre por Claro, Sí, entonces la gente los sí, sí, buscaba y sí, resultó que claro. Snowcat para Polo Sí, rechazo. rechazo y malísimo, me parece de mal carácter, ¿no? Lo tenías de vecino a Robin, Los Robin, sí, sí, ideal claro. para ir a conversar de Sí, caballos. sí, sí. Eh, Él era un criador, pero era el que le gustaba, pero no era así un criador fanático, ¿no? Él tenía una gran equitación y un gran juego, pero no era así que se interesaba demasiado le interesaba la cría, pero punto, ¿no? Le No, interesaba jugar al polo. sí, jugar al Polo, polo, le sí. interesaba jugar al Claro, polo claro, y le sí. interesaba jugar bien Sí, que sí, y que sí. los caballos le Sí, anduvieran. sí, 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 sí. sí. Sí, sí, pero bueno, así es un poco la historia de los caballos, ¿no? No, en parte de la labor que estás haciendo vos, me parece esto que quede registrado y espero que Alberto lo escuche. Le agradezco toda la vida porque el hombre o las personas tienen a veces su mente en el trabajo, su mente en la familia, y, y algún hobby, alguna pasión, algo que saque afuera de eso, para mí es importantísimo. Y en mi caso fue los caballos, y gracias y con el apoyo de Alberto y después las distintas conversaciones, y hemos hecho mucho intercambio, eh, yo iba al campo, cuando recorría el campo, lo primero que iba a mirar era la manada. Primero miraba la manada y después miraba el resto, ¿no? Así que antes de que se muera, Alberto, agradecerle, ya lo hemos hablado, pero bueno, pobre, Quédate no, tranquilo que ayer le que pasé el le llegue. documento y a mí me pasa exactamente lo mismo. Imagínate que empecé a trabajar con él cuando yo tenía 20 años, así No, que, no, y bueno, lo que tengo y a Alberto le debo todo, así que estamos en la misma circunstancia. está bien, ¿Eh? está bien. Así que, pero está bueno poder ir juntando, armando esta historia, por eso es lindo el documento, que lo leas y que le agregues, armar la historia de estos primeros 40 años de algo impensado, Algo algo impensado, impensado. impensado que digo que puede ser como un motor para los jóvenes que a veces se decidan o traten de emprender cosas que por ahí no sabes cómo va a terminar, pero si lo haces con pasión y con una dirección, qué sé yo, pensando cosas lógicas, este lugar que estamos viendo, que vos estás acá, se arrancó en el 89, no tiene 40 años. Yo vine acá en el 88 a lo de Martín Bueno, a ver la manada de Pereira, los caballos de Pereira y bueno, Aola acá. bueno. Y te dije cuando llegué, vine esa vez y después volví una vez con Richie Lafuente cuando Richie tenía los caballos acá y Pito Lafuente era chiquito. Claro, Y después no he vuelto y ahora claro. vuelvo a encontrarme acá en tu casa. Así que Y que ese, bueno, yo jugaba con John en Hurlingham, en el Polo en Hurlingham, en una época de polo lindísima, porque ahí compartíamos en el tercer tiempo, él cuidaba a Juan Carlitos, Alfredito, los Araya, realmente era una cosa espectacular. Y cuando yo vine a jugar al polo acá, cuando lo tenía John, y cuando John arrancó, era un tipo tan fenomenal, arrancó con este proyecto, dije yo, me sumo. me sumo. Y, y acá vinimos, ¿no? Pero tiene muy pocos años para la historia, ¿no? No tiene 40 años esto. Se arrancó en el 89 y realmente el desarrollo que ha tenido. O sea, es parte de yo te diría, parte lo mismo de las asociaciones, es creer o tener una idea bueno, sí, voy a apostar a esto, me juego viste, que no tengan miedo, porque es el temor, lamentablemente en la Argentina, eh, para los jóvenes es difícil porque todos estos evolución que hemos tenido en los últimos años, es un país tan maravilloso y no hemos podido organizarnos, ¿no? Tener dirigentes. Pero quédate tranquilo, Horacio, que le estamos dejando a la próxima generación una asociación, y creo que se lo debemos a los criadores, una asociación con una raza formidable, es la raza que más ha avanzado biotecnológicamente en la Claro, Argentina, es la única raza que tiene el 90% de sus productos nacen ya con aporte tecnológico, o sea, nacen en centro de trasplante, sí, como te sí, decía hoy, en sí, centro de clonación,
o sí, con fecundación in vitro, con lo cual nacen ya generando valor agregado. sí, Creo que sí, eso es importantísimo y por eso creo que los criadores argentinos han llegado a lugares tan importantes. Vos fíjate que hoy tenemos el 8% de los criadores inscriptos en la asociación son extranjeros. mira, Tenemos hasta australianos inscriptos claro, en la Argentina. sí, sí, Habla de este trabajo que vos sos parte de estos primeros 40 años. Habla sí. muy bien. Sí, sí, me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. El caballo siempre, yo era chico, nacimos, nosotros íbamos al campo de Juárez, nuestra familia tiene el campo de Juárez de 1870, o sea que muy viejo, y cuando yo era chico tenía mi caballo, era un lobuno, que después era apadrinador de las domas, pero era ¿no? Y todos mis nietos, y ahí, que hay una foto que está ese. Juan Gaviña está montado sobre el Zorrino, que es un caballo que después se lo vendía Eduardo y terminó su vida en Francia. A Eduardo Egui. Eduardo Egui, sí, Claro, correcto. sí, 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 El sí. Zorrino, ¿no? Y bueno, y ha sido así, ¿no? Así que yo, ojalá que los jóvenes lo agarren con fuerza y vuelvo a decir que que la asociación que es esto, que realmente es, no sé, tiene fines impensados, o sea, ha llegado a límites increíbles en cuanto a lo que es la biotecnología, lo que vos estás diciendo, pero que los jóvenes lo agarren por amor al caballo, que sigan teniendo pasión por el caballo, ¿no es cierto? Que no se vea como que vos a través entonces vas a hacer un gran negocio, no, eso no, Esto es pura pasión. no, pura pasión, y que te dé felicidad, y que, o sea, el caballo, ojalá lo vean así, porque yo creo que cuando arrancó y que el caballo era de cero, después yo vi mucha gente que entró a la cría, entró con funciones comerciales y no es No es así. así, no No, da no, resultado. Pero no, no. bueno, esta es una gran pasión criar caballos y una gran pasión dirigir estas instituciones que aparte tienen hoy, al cumplir 40 años, decir, no puedo querer a dónde estamos y para mí en lo personal es el oxígeno que me da, el que respiro todos los días, que me da la posibilidad de Sí, vivir. Así sí. que Ahí es un gran, yo creo, un gran recuerdo. Le quiero dejar a Marina Vela, que realmente en los primeros años, fundamental. claro, cuando hicimos prácticamente, hacíamos todo, le puso muchísima garra, era una gran organizadora, estaba en todos los detalles, aparte, hubo piezas importantes, todo, como Luis, como Bill, como, bueno, toda la gente que ha pasado, pero mucha gente al principio, eh, darle valor porque era gente que no veías un resultado así cerca. Ahora es más fácil, si entro en algo que estás, vos has sido un gran presidente y realmente un conocedor impresionante de lo que es las líneas de sangre y la memoria que tenés, porque ya acordaste de Uruguayo pronto, que yo me acordaba de Santa Marta, pero después que lo decís eso, me acordé sí, de todas esas. Compré un remate en la rural y al ver que hizo Alberto, que Un hacer, remate de fomento equino, y que Alberto me dijo, che, acá hay un comprarlo. parillito, qué sé yo, Fue el último remate de fomento equino que dio la Casa E, de ahí cuando era presidente La Tuada de sí, Fomento Equino, claro, y se vendieron varios caballos de Menditegui que tenía en sociedad con el que hizo el Country Carmel. sí, Juanjo Blaquier compró el claro, Realista, un Liloy y un Zaino negro. Vos compraste el Sudeste, el uruguayo el Doradillo, sí, y eran sí, 3 o 4 los padrillos. Me acuerdo perfecto porque yo estaba trabajando ahí, así que ya, así Así que que, Horacio, bueno, bueno, un lujo, ¿eh? bueno, Mil gracias por no, recibirnos, gracias por todo tu trabajo, gracias por estas no, historias que tienen que quedar sí, y gracias por este recuerdo a todos los que ayudaron a construir lo que hoy son, sí, parece sí, poco, pero son 40 años, es un sí, montón. sí, es un montón y es un montón y no es un montón en la historia de la humanidad, No, es una parte muy chiquita. muy chiquita, son 40 años, no es nada, o sea, el progreso en 40 años del pueblo argentino, como vos dijiste, ha sido una cosa espectacular e impensada. Y lo lindo es Eh, que la Argentina empezó a criar caballos allá por 1870, pasaron casi 100 años y se pudo fundar recién una asociación y la asociación recopiló todo y la idea
con ese trabajo fantástico que hizo Alberto allá en el 86 Mm, sobre los pedilis de los padrillos, sí, que estudiamos las manadas para atrás, estudió, presentó. Creo sí, que vamos haciendo un reconocimiento para atrás de todos los que han ayudado a construir lo que hoy se llama Asociación de Criadores, pero eso correcto, venía de antes porque la pasión por criar la tenían los criadores argentinos ya de antes. correcto, correcto. Así es, sí. Sí, tenía grandes, ¿no? Grandes los Harrington, los Nelson que tenían, vos vas ahí no sé, a Salalé en la época de que jugaban los Nelson y traían padrillos de Irlanda, ¿no es cierto? O sea, la incorporación de genética Estamos de... cumpliendo 100 años, 1924 la Argentina gana la primera medalla olímpica en París. Sí, En 100 años y ya teníamos caballos buenos, los caballos quedaban en claro, Europa, con sí, lo sí. cual, por suerte, la asociación llegó, pero ya Sí, había un sí, trabajo sí, anterior, sí, ya había por un trabajo supuesto, había gente anterior, pero había que tratar de que eso no se que perdiera, no se porque perdiera, si no se pierde, que no se si pierde. no se pierde. Y eso, ese es el gran valor que ha tenido, ¿no? Recuperar parte, ¿no? Gracias, Bueno, Horacio. gracias a vos. Gracias.